Bienvenidos, bienvenidas una semana más a El viaje de Penélope, proyecto de divulgación cultural desde el que seguiremos intentando destejer y desencriptar el inmenso telar de nuestra agenda, aquí en Radio Círculo. Buenas tardes, Rodrigo. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas tardes. ¿A dónde viajamos esta semana? Pues la parada de hoy es la espectacularización de la política. Todo lo que antes se vivía directamente se aleja ahora en una representación. Con esta enigmática frase arranca el filósofo Guy Debord La sociedad del espectáculo. Esta obra de 1967 critica la visión del mundo de su tiempo, inmersa en la acumulación de espectáculos, donde las relaciones sociales comienzan a mediarse por imágenes y no por cómo eran realmente. En esa época, durante los años 60, la generalización de los televisores en los hogares estadounidenses produjo un cambio profundo en el espacio público de la democracia. Los partidos, la prensa y la ciudadanía ya no volvieron a relacionarse igual. En un ciclo de noticias acelerado, la campaña electoral se convirtió en una permanente, con unos partidos forzados a atrapar el mayor número de votantes en todo momento a través de los continuos sondeos de opinión. Con ello, en el electorado se difuminaron los tradicionales militantes de las bases de aquellos más volátiles y esporádicos, así como la frontera entre la información y el entretenimiento y en los medios de comunicación. En el imperio del infoentretenimiento, el mejor activo electoral para un partido es un candidato muy carismático capaz de enfrentarse a una entrevista de late night como una negociación de presupuestos. Este cambio en la forma de consumir los asuntos públicos se ha teorizado como una americanización de la política, que se ha exportado al resto de democracias como un producto más de la globalización. Ahora, en la revolución tecnológica de nuestro tiempo, la de las redes sociales, el zasca, el meme y lo viral se convierten en una herramienta más de la clase política para conseguir una audiencia en un mercado de la atención cada vez más saturado. Que hablen de ti, aunque sea para mal. La abstención electoral, la desafección a los partidos y a otras instituciones o el clima de polarización son fenómenos complejos donde varios señalan a la espectacularización de la política como un factor importante. Otros creen, sin embargo, que aligerar los asuntos políticos del día a día para el público general en otros formatos puede generar un efecto positivo en la calidad democrática. Volviendo al concepto del espectáculo, el filósofo Luis Navarro señala que, en nuestra sociedad de masas, este cumple una función equivalente a la que cumplía la religión en las sociedades tradicionales o el arte en la formación del capitalismo, reduciendo al individuo a la condición de espectador pasivo en la política y llevándole a la aceptación del statu quo. ¿Por qué no te callas? ¡No te pego, leche! ¡Viva el vino! Copas de vino que yo tengo o no tengo que beber, déjame que las beba tranquilo. El que no esté colocado, que se coloque. Está siendo un felón. Desconfíe, señor Sánchez, de los consejos de aquellos que tienen manchado su pasado de cal viva. Pablo, ¿cómo están los niños, hijo? Oh, no. ¿Están bien los niños? Oye, que si hace falta voy y te echo una mano para cuidártelo, porque tu mujer te hace muy poquito caso. Creo que tiene que quedar claro, y espero que toda la gente, incluso la que está muy en contra de Irene Montero, es que tiene un coño como esta mesa de grande. Sí. No se preocupe porque es una humilde Samsung republicana. Imprime billetes de 500. Esto no es un souvenir del muro de Berlín. Esto es un adoquín de Barcelona, de mi ciudad. El caloret faller. Pues para tratar este inmenso tema, nos acompañan hoy en nuestro viaje Alba Han, que es consultora de comunicación política en Ideograma, entidad que asesora partidos, ayuntamientos y empresas en sus estrategias de comunicación, y que también colabora con la plataforma divulgativa Beers and Politics y está especializada en relaciones internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Por otro lado, Daniel Ventura, el director de El HuffPost, un periodista digital con 14 años de experiencia y licenciado en Historia Contemporánea, también por la Complutense. También es profesor en la Escuela de Periodismo UAM El País. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias a vosotros. Para comenzar, queríamos preguntarte, Alba, como consultora que asesora a partidos fuera y dentro de las campañas electorales, ¿cómo dirías a grandes rasgos que han cambiado sus estrategias en los últimos años? Bueno, primero de todo, creo que hay que situar en el centro que la comunicación ha ganado muchísima importancia respecto a anteriores décadas. Creo que ahora ya no hay ninguna formación política, sea grande a nivel nacional o más pequeña a nivel local, que no sepa que la comunicación es la clave de su éxito o fracaso electoral e incluso de su gestión en el día a día. Y partiendo de esto, creo que también lo que notamos es que hay mucho más interés por lo que son las campañas conectadas, que explica muy bien mi compañero Xavier Peitiví, y que básicamente es esta concepción de que toda la comunicación
es transversal y que se vive tanto en la vida cotidiana y física, en el día a día, como en las redes sociales y medios de comunicación. Y creo que por eso estamos viendo una apuesta muy grande de los partidos políticos por comunicar y llegar a medios tanto a través de lo que hacen en el día a día en los espacios políticos como también lo que hacen en redes sociales. Y tú, Daniel, como periodista con experiencia en el HuffPost y otros medios, ¿cómo crees que ha cambiado en los últimos años la forma de cubrir la actualidad política? Bueno, no es conocimiento, es una percepción, pero abundando un poco en lo que decía Alba, yo sí creo que ha habido, tengo la impresión de que los partidos, de que los líderes políticos son mucho más conscientes ahora de esa importancia de la comunicación, y de alguna manera se ha ido profesionalizando dentro de los aparatos de la partitocracia. Se ha ido profesionalizando esa tarea, ¿no? La tarea de la comunicación, de cómo colocar el mensaje, de elegir el momento. Ahora, esas estrategias de comunicación impregnan bastantes campos más que antes, tengo la impresión, como periodista. Y esto ha hecho que la ciudadanía sea también más consciente, ¿no? Es decir, está más presente en la vida de los ciudadanos y al final el ciudadano también se resabia. Cuando tú le expones demasiado algo, acaba conociendo ese algo, acaba preguntándose más sobre las motivaciones de ese algo, y eso obliga a una aceleración infinita, un proceso de estos tan propio de nuestro tiempo, de escalada siempre hacia arriba, en el que el ciudadano cada vez es más consciente y los que se encargan de la comunicación política, bien sea Alba o bien sea gente como ella, o de otras empresas o dentro de los propios partidos, tienen que buscar constantemente la manera de hacerlo, seguir haciéndolo, sin que se note, o sea, sin que se note tanto, ¿vale? A medida que va aumentando el campo en el que la comunicación política tiene influencia o tiene poder. Eso por un lado. Por otro lado, me preguntabas, ¿cómo ha cambiado la cobertura periodística? Ha cambiado radicalmente. Hablabas de los años 60 en tu introducción. Yo no he sido otra cosa que periodista digital en estos 14 años. Y por lo tanto no he vivido épocas anteriores de la historia del periodismo. Pero sí veo en los ojos de algunos veteranos del lugar la melancolía o incluso la tristeza de ver cómo han cambiado algunas cosas, como la manera de relacionarse, por ejemplo, entre periodistas y políticos, y líderes políticos y ciudadanos, ha cambiado mucho. Y ahí hay un protagonista evidente, que es Internet. Al final, Internet lo puso todo patas arriba, me parece, por tres razones fundamentales. Eliminó los plazos, ahora la información es una portada que se actualiza constantemente, 24 horas al día, 365 días al año, no hay unos ritmos pautados y pausados como los había antes. Eliminó fronteras también, no solamente entre países, eliminó fronteras entre territorios dentro de un mismo país, y eso es importante desde el punto de vista del discurso y desde el punto de vista de la comunicación. Y hay una cosa importante, creo también, la tercera razón fundamental que yo mencionaría, que es que Internet permitió medir. Has hablado de sondeos, pero los sondeos siempre tienen un cierto margen de error, ¿no? Internet permite medir, y medir al detalle prácticamente todo. Y medir permite planificar, y medir permite analizar, y medir permite planificar, ¿no? Y reiterar aquello que has visto que te funciona. Y eso afecta a las formaciones políticas, que ven qué estrategias han tenido resultado y cuáles no, y iteran las que les han funcionado, y eso afecta también a los medios de comunicación, que tienen el conocimiento de lo que les ha funcionado, de qué productos informativos les han funcionado, y lo reiteran, lo intensifican y lo aprovechan. De esto me gustaría añadir una cosa, porque creo que a veces tendemos a idealizar la comunicación en Internet como una comunicación muy democrática y que llega a todo el mundo. Y creo que es muy interesante lo que has dicho de medir cómo funcionan los mensajes, ¿no? Pero creo que desde la comunicación política nunca podemos perder de vista que ahora mismo Internet y específicamente las redes sociales no son una representación real de la sociedad, ni es una agora pública. Entonces no podemos perder nunca de vista que hay grandes sectores sociales, empezando por las personas más mayores, que
no participan en estas conversaciones, por tanto, cuidado con pensar que tus mensajes están llegando a todo el público. Y luego que en la red política por excelencia, que es Twitter, es una red mucho más masculinizada, por ejemplo, con lo cual también se perpetúan sesgos históricos a través de la comunicación en estos canales, con lo cual solamente quería hacer esta aportación para puntualizar que no siempre meter en Internet refleja la realidad del discurso político que hay en la sociedad. Quería preguntar si pensáis que el hecho de que la comunicación juegue ya un papel tan central en cómo plantean sus carreras políticas, pues eso, nuestros representantes, les da una habilidad de sortear escándalos, de cambiar los mensajes públicos de una manera que, por ejemplo, en los años 70 un gran escándalo desvelado podía hacer tambalear un gobierno, mientras que ahora es mucho más fácil, pues eso, cambiar el foco de atención. Cambiar las tormentas. Eso es, efectivamente. Creo que les da, el ser conscientes de la importancia de la comunicación, les da al menos el reflejo de intentar controlar mucho más de lo que lo hacían antes, su comportamiento público, lo que trasladan, los momentos en los que trasladas el mensaje. Lo de ser más capaces de capear las tormentas tiene que ver con la comunicación política, pero no tiene que ver tanto con su habilidad, sino con la situación del mundo. Y vuelvo a lo que decía antes. Al final yo creo que el mundo, estamos en un proceso en nuestra sociedad son cada vez más comunes procesos de aceleración infinita, en los que cada vez todo está más disgregado, más fraccionado, más partido, o más hay muchas más incertidumbres, hay muchas menos certezas, por lo tanto, y resulta en ese campo en el que además también se ha producido y eso yo creo que forma bastante parte del proceso de la comunicación política, que es y de la espectacularización de la política, que es el tema central, que es un poco la confusión entre hechos y opiniones, la confusión entre lo público y lo privado. En ese campo, que ha conseguido calar en una buena parte de la ciudadanía, es más fácil, por eso, encontrar tu camino para que algunas cosas no te manchen como te hubiesen manchado antes, o no acaben con tu carrera como hubiesen acabado antes. Y luego hay casualidades. Por ejemplo, yo he pensado mucho durante estos meses en Boris Johnson. Boris Johnson, que ahora ha estado enfrentándose a unas elecciones locales en Reino Unido. Boris Johnson estaba a punto de caer por los escándalos de las fiestas en Downing Street, cuando estalla la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania le salva. No sé hasta qué punto está estudiado, pero seguramente saldrán estudios pronto, de Emmanuel Macron. Emmanuel Macron tampoco tenía una posición preponderante justo antes de las elecciones en Francia, es decir, estaba todo bastante más abierto y ha acabado ganando. Justo cuando estalla la guerra de Ucrania, Emmanuel Macron adopta una postura comunicativa, que a lo mejor Alba ha analizado o puede darnos más detalles, pero adopta una postura comunicativa con esas fotos de hombre de Estado sufriente al teléfono con Putin, negociando con el gran oso ruso el futuro de Europa. Y a la vez esas imágenes desenfadadas en el sofá. Exacto, al mismo tiempo, es decir, ahí hay una mezcla también de lo público y lo íntimo, que también tiene mucho que ver con esta espectacularización de la política, con los usos que se hacen de la comunicación por parte de los políticos, y que los medios en algunos casos nos tragamos, en algunos casos utilizamos interesadamente, o en algunos casos no nos comemos. Pero bueno, creo que creo que no hay un solo factor que explique eso, aunque es interesante. Y por poner un pequeño matiz a lo que decía Alba de Internet y tal. Yo no hablaba de Internet y no hablaba solamente de los medios digitales. Al final creo que donde se ve realmente la espectacularización de la política es en la televisión, y ha habido, creo que luego habrá oportunidad de hablar de casos concretos, pero la televisión, a pesar de todo el crecimiento que ha tenido el mundo digital e Internet y de la importancia que tenemos los medios digitales, la televisión sigue siendo el medio de comunicación de masas por excelencia, y creo que es donde los políticos centran sus esfuerzos mayoritariamente. Estoy totalmente de acuerdo con el papel central de la televisión. Creo que a veces con el auge de Netflix y otras cosas se nos olvida que realmente sigue siendo la principal fuente de consumo de información. Y además creo que es interesante porque lo que vemos es que incluso las redes sociales
saltan a la televisión, no solamente a los medios digitales, así que totalmente de acuerdo. Considero la televisión uno de los procedimientos más viles de la cretinización humana. Como manera de influir sobre la manera de entender la realidad, sobre las creencias sociales, es un instrumento maravilloso y pavoroso, porque depende de lo que se haga con él. Puede ser un instrumento de liberación, puede ser un instrumento de servidumbre, puede ser un instrumento de estupidificación, que es lo que temo más, puede ser un instrumento de aburrimiento, y el aburrimiento es el enemigo público número 1 de nuestra época. Eso crea adicción, como lo crea en un drogadicto. Los traficantes a veces cortan el producto y lo adulteran, ¿no?, para estabilizar el mercado. Y entonces yo pienso que bueno, los cerebros de la tele pues hacen lo mismo, cortan y adulteran el producto pensando en mayores ganancias, en una adicción más dura por parte de su clientela. La televisión es un vehículo de información y hay mucha gente que se informa de lo que pasa y lo que acontece a través de la televisión, que es un medio de comunicación que ha sido y en este momento representa todavía el futuro, aunque tenga mucho presente, que la televisión también entretiene, y eso me parece que hay que destacarlo. ¿Es cierto que usted y sus ministros se entrenan para contestar a caiga quien caiga? ¿Tiene una especie de terapia previa para asumir esta especie de cruz que le ha caído encima? No es una cruz, es un placer. Esto de que los ministros tantos vengan a un cumpleaños de un periódico es una prueba de la independencia del periódico o de la independencia de los ministros. Es una prueba de las dos cosas, de la independencia del periódico, de la independencia de los ministros y de lo bueno que es la pluralidad informativa. Los diablitos siguen bailando, convocando la asistencia de uno de los invitados más importantes de esta noche. ¿Se marcha usted porque viene ahora don José María? Para no coincidir. Somos compatibles, lo que pasa es que nos hemos comido todo y cuando él llegue no va a tener nada y entonces por eso, para que no se eche la bronca. Cuando pensamos en un fenómeno que haya sido tan revolucionario como fue la televisión en los 60, lo primero que se nos viene a la cabeza son las redes sociales e internet. Pero efectivamente, entre los 60 y ahora podemos ver quizá entre medias un fenómeno de bastante gran calado, que fueron en España el auge de las televisiones privadas, en Estados Unidos la televisión por cable. Acabamos de escuchar un fragmento del Caiga quien caiga, de esta época precisamente, y queríamos preguntaros eso, ¿hasta qué punto seguimos siendo herederos de esta transformación en la televisión, ¿no? Del paso de los grandes canales con grandes gatekeepers a un modelo mucho más a lo Fox News, a lo Telecinco, por así decirlo? Como ha hecho Daniel, más fragmentado, más audiencias. Es que hemos vivido, perdona Alba que me adelanto, hemos vivido al final un cambio de régimen mediático. Y todas las normas que antes existían, estos gatekeepers, esas normas de relación, insisto, entre protagonistas políticos, periodistas y receptores de la información, han cambiado por completo y están cambiando. No es, de momento, las normas no están establecidas. Y es verdad que esos formatos televisivos probablemente de los años 60, 70 de Estados Unidos acaban llegando aquí, y Caiga quien caiga es un muy buen ejemplo de la espectacularización de la política. Es muy buen ejemplo de un formato de política ácida, me parece, pero hay ejemplos mucho más recientes. No sé cómo será vuestra audiencia, pero por irnos a ejemplos un poquito más cercanos en el tiempo, podemos hablar de grandes joyas del politainment, las entrevistas del Hormiguero a Soraya Sáenz de Santa María, a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera, a Santiago Abascal, ¿no? Ahí, o otro momento que a mí me parece muy importante, que conecta además con lo que decía Alba hace un momento, de que a veces pensamos en redes y se nos olvida que hay mucha parte de la población que no está expuesta a las redes sociales, sobre todo la población más mayor, ¿no? La intervención de Pedro Sánchez en Sálvame, con una llamada en directo directamente a Jorge Javier, para hablar, si no recuerdo mal, del Toro de la Vega, que era un tema, el taurino, que en ese momento movilizaba además mucho voto, polarización, otro tema clave relacionado con la espectacularización. ¿Somos herederos? Sí. En esos años que tú mencionabas, los años 80, 90, ejemplos claros, como en los que hay personajes que son de alguna manera y al mismo tiempo
los estertores de un tiempo que se acababa, pero a la vez veían venir lo que se acercaba, tenían cierta inteligencia intuitiva para adaptarse a algunos códigos que estaban por venir en esta espectacularización, y sabían utilizar determinados resortes al final para arrimar el ascua a su sardina. Totalmente. Yo creo que hay una reflexión muy profunda en toda esta transición porque, claro, estamos hablando de más de medio siglo de historia, tanto televisiva como del país, ¿no? Y literalmente la televisión se ha democratizado a la vez que se ha democratizado la política, con lo cual, obviamente, los dos procesos están muy vinculados. Creo que, al margen de todo lo que comentabais, es importante pensar que a más canales, más contenido y más necesidad de diferenciación. Y esto obviamente afecta a cómo percibimos los políticos. ¿Por qué? Porque cada canal de televisión se ha tenido que esforzar en marcar un perfil propio para atraer a su propia audiencia, igual que los diferentes partidos políticos. Ahora que se ha roto definitivamente con el bipartidismo y hay mucha más oferta política, también han tenido que diversificar y enfrentar sus discursos para atraer a diferentes tipos de votantes, ¿no? Entonces creo que se ha producido una segmentación de las audiencias a la vez que se ha producido una segmentación de los votantes, y creo que además no solamente hemos heredado ciertos formatos televisivos de entretenimiento, etcétera, que creo que es muy importante, sino que ha ocurrido algo que también ocurre en Estados Unidos, que es que esas figuras del entretenimiento se han vuelto un poco como prescriptores políticos, ¿no? En Estados Unidos, las figuras del mundo del entretenimiento, empezando por los presentadores de los late night shows, son personas que en parte hacen campaña política y hablan abiertamente de quién va a votar. Y aunque en España todavía no estamos en ese momento, yo creo que cada vez se ve más que se está quizás presionando, quizás no es algo voluntario, pero posicionando a los periodistas como actores políticos, no solamente informativos, y por eso no es casualidad, no solamente que llames a Sálvame, sino que llames a un periodista muy específico que está asociado a tu marca política, y no llames a lo mejor a Ana Rosa Quintana, que no se sabe qué vota Ana Rosa Quintana, pero está asociada con otra facción política, ¿no? Y creo que eso es importante porque al final no se trata solamente de copiar un modelo de entretenimiento, sino también de conferir un nuevo rol a los periodistas y a las cadenas de televisión, que al final, cambia un poco el funcionamiento de la democracia y de los actores que participan en ella, ¿no? Porque ya no eres solamente un canal informativo o de entretenimiento, sino que eres un prescriptor de ideas políticas, y eso creo que es una transformación muy profunda y con mucho impacto en la sociedad. Absolutamente. Eso es especialmente llamativo en el caso de los informativos, por ejemplo. Porque es verdad que en un periódico siempre ha habido una parte de información y una parte de opinión, siempre cada periódico ha tenido su baraja de columnistas y ha dado o no voz o eco a distintas voces. Es verdad que hay otros programas que también forman parte, ¿no?, de esta corriente de infoentretenimiento, pues programas de tertulia o programas de actualidad en directo, en los que también ha habido siempre un poco de juego en la confrontación de voces, pero ese fenómeno del que habla Alba muy inteligentemente se ve ahora, sobre todo, en los informativos. No sorprenderá a nadie que mencionemos a Vicente Vallés, ¿no? O a Sandra Golpe, o cosas que han ido pasando en informativos, que en España es verdad que han sido tradicionalmente, ¿cómo decirlo?, bastante, los presentadores me refiero, no los informativos, los presentadores bastante neutros a la hora de plantear las informaciones, y ahora en todos los informativos se ha ido metiendo una parte, incluso Franganillo, que siendo televisión pública tiene todavía una mayor dificultad, ¿no? Podemos imaginar una mayor dificultad para meter innovaciones en el esquema del informativo. Han ido metiendo una personalización, ¿no? Incluso una humanización del presentador de informativos, con una pequeña parte del informativo dedicado a dar su opinión de forma muy elegante o muy discreta, pero siempre con adjetivos que no son los adjetivos
neutros que solemos usar los periodistas cuando estamos escribiendo una información. Es que, en relación, Daniel, perdona, a lo que has dicho antes de estas fronteras que se disuelven, como entre la información y la opinión, hay ejemplos claros de igual de hace una década, cuando Iñaki Gabilondo, cuando presentaba en 4 las noticias, tenía como su espacio, como la firma de Iñaki, claro, que esto lo digo yo, y está plenamente diferenciado de informativo, y ahora, como dices, eso se nos presenta, los presentadores de ahora, como algo totalmente distinto. Exacto. Como integrado en informativo y no está sabe revuelto. Distinguir. Está revuelto, y eso, bueno, si pensamos mal, acertaremos, seguramente. ¿Por qué se revuelve? Porque de esa manera es mucho más fácil colar determinados mensajes, colar determinadas ideas, poner sobre la mesa algunas reflexiones que, encapsuladas en el espacio de la firma de Vallés o la firma de Gabilondo, pues es más difícil, porque si a alguien no le importa la opinión de Gabilondo, no escucha su cápsula. Pero si está escuchando el informativo y no hay cápsula, se lo va a tragar. Además, sin darse cuenta, pensando que esos adjetivos opinativos forman parte de la información, son parte intrínseca de la información, y por lo tanto ya recibe esa información de una manera determinada. Es muy interesante ese fenómeno, es muy interesante. Y creo que lo que comentas de las barreras de acceso a información no es súper importante, porque al final, cuando el público sabe que va a recibir no ya solamente comunicación política, sino un poco propaganda política, normalmente está preparado para ser más escéptico, ser más crítico con la información que recibe. Pero cuando piensas que vas a recibir una información objetiva, como tradicionalmente se ha asociado a los informativos, esas barreras o esa mentalidad crítica normalmente desciende. Y creo que también, partiendo de lo que comentabais antes de poner a Fox News como un ejemplo, creo que no podemos perder de vista que a medida que estos procesos se van acelerando y se expanden a más y más cadenas de televisión, también fomentan las burbujas informativas y comunicativas y la propia polarización de la sociedad, ¿no? Es decir, nosotros sabemos por estudios que hay y por seguramente nuestra propia experiencia que en redes sociales es bastante improbable que te encuentres metido en burbujas informativas que no se alineen tanto con tus propias ideas, porque normalmente tus amigos piensan lo mismo que tú y el algoritmo va reforzando este tipo de contenido. Y si ves algo ajeno, te produce como tal confrontación que solamente hay la posibilidad de estar en desacuerdo, ¿no? Y creo que también eso va provocando que seguramente las personas que ven Telecinco y las personas que ven La Sexta no vean nunca ningún programa de la otra cadena en muchos casos. Y a medida que se va profundizando este tipo de comportamiento, también se va polarizando la sociedad a través de la información que consume y sus referentes, ¿no?, de información. Entonces creo que eso es algo muy importante, no ya solo para la comunicación política, sino para toda la sociedad y el camino democrático. Claro. Desde luego, se empobrece el debate público, se rompen puentes que siempre deben existir y se pierde la costumbre de discutir, que es una costumbre muy sana y plenamente democrática y necesaria. Y al final se crean autopistas de información distintas para unos y para otros, y eso en una democracia que consiste en que los distintos se pongan de acuerdo conlleva peligros importantes. Totalmente. Good evening. The television and radio stations of the United States and their affiliated stations are proud to provide facilities for a discussion of issues in the current political campaign by the two major candidates for the presidency. The candidates need no introduction. The Republican candidate, Vice President Richard M. Nixon, and the Democratic candidate, Senator John F. Kennedy. Acabamos de escuchar un fragmento del debate entre los entonces candidatos presidenciales a las elecciones estadounidenses, Kennedy y Nixon, que tuvo lugar en 1960 y fue el primer debate televisado, un formato que actualmente sigue vigente, con algunas modificaciones. Así que, volviendo a los precedentes de este hecho de la espectacularización política en nuestro país y cómo lo hemos recibido, ¿estáis de acuerdo con la tesis de la americanización que hemos mencionado en la introducción? Es decir, ¿creéis que los medios y nuestra clase política han calcado muchos formatos estadounidenses o que hay diferencias importantes?
Primero de todo, no sé si suscribo 100% que el formato del debate se ha mantenido, especialmente en España, porque creo que precisamente con la irrupción de muchas nuevas fuerzas políticas estamos viendo un formato de debate muy distinto a lo que es cara a cara entre dos líderes que representan al final dos facciones opuestas, ¿no? De hecho, al final, en debates políticos recientes aquí, hemos visto incluso incipientes pactos, ¿no? Pero ¿usted con quién va a pactar? ¿Va a pactar conmigo? Nosotros ofrecemos el voto a no sé quién. Obviamente, el objetivo sigue siendo ganar, pero creo que también vemos como otras formas de, no sé, de cooperación o de mayor representación de toda la diversidad de opiniones políticas. Y además creo que el debate no es que haya perdido centralidad en los medios de comunicación, pero a nivel de impacto comunicativo se está reduciendo mucho a los 5 primeros minutos y al minuto de oro, que es el tiempo de atención que te presta la gente viendo la televisión y lo que luego se difunde en redes sociales. Y luego tenemos a lo mejor 1 hora y algo de contenido para expertos y periodistas y gente muy friki de la política, pero realmente no para el global de la ciudadanía. Entonces, creo que lo que pasó con Kennedy y Nixon realmente nos queda un poco lejos. Y luego el tema de la americanización es que en sí estamos viviendo una americanización de la sociedad en su conjunto, no solamente la política. En sí, muchos formatos de entretenimiento, pero también aspiraciones vitales, formas de consumo, etcétera, que tenemos, las hemos heredado del hecho de que, al menos pienso en mí misma, ¿no? Personas que tenemos pues 20, 30 años, hemos consumido desde nuestra infancia ese tipo de visión de la sociedad, y muchos debates que parten en Estados Unidos se trasladan también a Europa, ¿no? Como son debates muy necesarios sobre el racismo, por ejemplo. Entonces creo que la política en este sentido no es la excepción, sino que es una parte más, y que además tenemos que hacer una reflexión muy real sobre hasta qué punto queremos adoptar ciertos formatos, ¿no? Porque Estados Unidos y en general las democracias anglosajonas tienen, por ejemplo, unos canales de participación ciudadana con sus representantes que creo que son muy interesantes para democratizar la sociedad, pero también hay una exposición mucho mayor de las familias de los candidatos que también ponen en una situación vulnerable a personas, incluso a menores de edad, ¿no? Y que aquí ya hemos empezado a ver ciertos conflictos con scratches, etcétera, que al final también creo que necesitamos reflexionar sobre si queremos implementar todo o no, sobre todo teniendo en cuenta el nivel de polarización que hay ahora mismo en Estados Unidos y que también poco a poco hay en España y en otros países. Completamente de acuerdo. O sea, yo creo que hay una americanización generalizada y además, aquí doy opinión, esto es opinión, cápsula de opinión. Además estamos importando lo peor probablemente de ese sistema, ¿no? Sí, somos herederos de esos formatos. Estoy de acuerdo con Alba también en que es probable que el debate haya perdido impacto como definidor de elecciones o definidor de éxito electoral. Creo que sigue siendo importante. Solo hay que ver el esfuerzo que hacemos los medios para cubrirlos cuando hay. Solo hay que ver la lucha entre los candidatos casi siempre para ver cuántos hay, dónde son, cuántos hacemos, en qué fecha, quién participa. Acordaos que Vox se puso de los nervios cuando no le dejaban participar en los debates que hubo porque no eran todavía fuerza con representación. Bueno, y cuando Pedro Sánchez solo quería participar en el que participaba Vox, exacto. Aunque creo recordar que no era el de la televisión pública. Exacto, y luego hay casos, bueno, pues extraordinarios como el de Rajoy no participando, enviando a Soraya, bueno, esas cosas que hacía Rajoy que también son probablemente fascinantes desde el punto de vista de comunicación política. Hay otro caso, yo creo que explica de forma evidente o que es una muestra evidente de la americanización de nuestra política, que es Vox. Vox como fenómeno de fuerza populista, su emergencia y su crecimiento rápido en España, en un campo ideológico además que estaba ocupado hasta hace bien poco por un partido central de nuestro ordenamiento político como era el Partido Popular, tiene unos rasgos
claramente de procedencia de aquel sistema, ¿no? Al final Vox, que no se nos olvide que han tenido incluso campus formativos con gurús y líderes de aquella extrema derecha o derecha populista que se agrupó en torno a Trump, que convirtió a Trump en el líder que fue y lo convirtió en presidente de Estados Unidos durante una legislatura y quiere volver a convertirlo. Es decir, estos movimientos populistas muestran, a mi modo de ver, todas las, como decía antes, todas las perversidades, ¿no? de este fenómeno de la espectacularización de la política, porque suponen estos movimientos, su lógica implica una explotación extrema de todos estos recursos, de todas estas palancas. Lo que hablaba Alba de, bueno, seamos conscientes de que esta espectacularización de la política en Estados Unidos conlleva que la familia de los candidatos está completamente expuesta. No sé si nos interesa en España que esto ocurra, aunque ya ha ocurrido. No solamente por el escrache, por ejemplo, a los bebés de Pablo Iglesias e Irene Montero. No sé si os acordáis de prácticamente no sé cómo explicarlo, pero bueno, lo que pasó con las fotos de las hijas de Zapatero. No sé si os acordáis, aquella famosa foto que aparecían vestidas de negro y tal. Bueno, hubo un linchamiento en desde determinados proyectos político-comunicativos se linchó a 2 adolescentes. Simplemente porque iban de negro y por ser hijas de Zapatero. En fin, hay riesgos ahí grandes porque, lo que digo, la lógica de estos movimientos implica una explotación extrema y un uso sin escrúpulos de cualquier oportunidad para imponer un relato que ya no es el relato o un debate de impuestos altos o impuestos bajos, es impuestos. Es decir, es un programa, si me lo permitís, antisistema y liberal, que amenaza un poco a las democracias y a los derechos de millones de personas en Estados Unidos y en Europa, por desgracia. A mí me gustaría hacer una pregunta, de hecho, un poco con lo que has dicho, porque creo que algo muy interesante en el campo de la comunicación política es el tema de que partidos, consultores, asesores, etcétera, siempre están como intentando vender el mensaje y el relato a los medios, ¿no? Y creo que ahí hay la tensión subyacente entre intentar a través de redes sociales, etcétera, controlar el titular y el trabajo de los periodistas de discernir, ¿no?, lo que te están contando. Y claro, ahora mismo en un contexto donde cada vez los políticos están más entrenados para repetir siempre la misma frase y todo esto, ¿no? Supongo que se os ha dificultado mucho el trabajo en este sentido. Sí, pero no tanto en realidad, porque el periodista ha tenido siempre el deber de contrastar las cosas y de contar con varias voces. Entonces, hay un problema, que es que cuando tú hablas con, pues yo qué sé, 3 representantes de un mismo partido político, como están tan entrenados, como tú dices, probablemente los 3 te van a decir lo mismo. Pero siempre se encuentran matices, y la labor del buen periodista es encontrar esos matices y poner las cosas en su justa medida. Lo ha cambiado mucho, pero ha habido una cosa, creo que responde un poco a la pregunta, ¿no? A tu curiosidad. Hay algo que has dicho antes sobre lo que yo quería detenerme. Sí. Hablando de esa americanización de la política, tú has dicho, bueno, cada vez son más conscientes de lo que luego sale en redes. Lo que luego sale en redes es tan importante para los políticos ahora mismo que para algunos incluso ha supuesto un cambio de comportamiento en el Congreso de los Diputados o en el Congreso en el que sean representantes. Es decir, hay muchos que ahora hablan para ese corte. Hay muchos que ahora hablan para controlar, para tratar de ejercer control sobre el titular que va a quedar en redes. Y de hecho, en los partidos políticos se han ido configurando equipos que son los que se encargan de hacer los cortes para redes con el corte que nos interesa y que está específicamente medido para que no dure más de 15 segundos, que es lo que la gente ve un corte en redes sociales, o un minuto y medio. Es decir, está todo completamente estudiado. Es tan importante que ha cambiado la manera de ejercer la política. Ya no es, bueno, yo soy político y me preocupo de la comunicación. No. La comunicación forma parte de mi actividad política
pero no de mi actividad política, de un mitin o de una entrevista o de un paseo por la calle saludando niños, que es un poco ya se nos hacen como formas arcaicas, ¿no?, de comunicación política. Es, no. Yo tengo que controlar la comunicación política desde mi intervención en el Congreso, en la tribuna del Congreso de los Diputados. Me parece una cosa importante a tener en cuenta. Y hasta ahí, y muestra... Ya como hacer un poco una defensa de la política en esto, porque creo que también hay que tener en cuenta que, nuevamente, estamos en un escenario donde hay muchas fuerzas políticas y la atención es muy limitada. Entonces también hay que pensar que hay fuerzas políticas que tienen muy poco tiempo de intervención o pocas posibilidades a lo mejor de llegar a medios nacionales, y que entonces ese minuto que tienen lo tienen que aprovechar al máximo para tener algún impacto comunicativo y al final no desaparecer en el olvido, porque es que si pierdes la batalla por la atención, pierdes la batalla por los votos. Exacto. También. Hay muchas fuerzas políticas que tienen un poco crónica de una muerte anunciada, ¿no? Que en un momento dado los medios de comunicación parece que deciden que ese líder o esa fuerza ya no es interesante y automáticamente la pérdida de votos es impresionante. Entonces también en este sentido se debe decir que la espectacularización naturalmente tiene esta parte un poco de, como quizás de teatro, ¿no? Que puede parecernos algo falso, pero también está la voluntad real de transmitir tu mensaje y de causar un impacto en tus votantes, cuando a lo mejor es una fuerza estilo España vaciada que tiene un mensaje muy importante, pero que no tiene las herramientas para llegar a medios nacionales como sí que tienen pues fuerzas que tienen mucha más representación política, ¿no? Y que hacer un acto o una intervención estelar con un titular que llame la atención, con un poco de performance incluso, pues lo que te abre esa puerta a transmitir el mensaje. Sí. Come on, baby, don't you wanna go? We will build a great wall along the southern border. Creo que los niños que están en sus casas confinados y hartos de estar ahí tengan que aguantar los menús que le podrían poner sus señorías de Podemos, que a lo mejor son los menús de Venezuela. ¿Pedro Sánchez es guapo o es sexy? Soy sexy. Quería volver un poco a algo, Daniel, que has comentado. Se han venido a mezclar muchos ámbitos que solían ser distintos hace unas cuantas décadas, ¿no? La comunicación política y la propia intervención en el Congreso ya dejan de ser dos esferas separadas, sino que están constantemente una con la otra. Y aquí queríamos mencionar otra entre la imagen o marca de un líder de un partido con la del partido como tal. ¿Pensáis que cada vez es más difícil separarlas? Estamos en un momento en el que el personalismo de la lógica mediática, por así decir, ha absorbido a la lógica política de las instituciones. ¿Y qué papel han jugado en ello, pues eso, redes sociales, nuevas tecnologías, etcétera? Sí, creo que sí. O sea, creo que lo que hablábamos antes, ¿no? De esos políticos que cambian su manera de actuar en el Congreso para conseguir un momento de atención. Estoy de acuerdo con lo que decía Alba y además soy muy partidario de no dejar que el cinismo invada nuestra vida al 100%. Es decir, hay cosas que se hacen de forma, bueno, pues a lo mejor espontánea o con buena intención. Pero lo del liderazgo, al final, creo que alimenta un poco lo que hablábamos antes. Se crean primero las autopistas divergentes de información para determinadas comunidades de pensamiento. Después se aprovechan algunos elementos clave o algunos puntos clave de la agenda política para fomentar la polarización. Y cuando ya está esa polarización formada y nuestra comunidad de votos o nuestra tribu, porque al final lo que somos es tribu, ¿no? También se ha hablado de lo que hablaba antes Alba, de que es muy difícil que en redes sociales te encuentres con un mensaje distinto a lo que piensas. Al final es una tribalización, ¿no? Cuando ya está la tribu movilizada, lanzamos la idea de que solo podemos ganar al adversario si nos dirige el líder, el caudillo. A mí ahí me parece que hay implicaciones extremadamente peligrosas. Me pongo tremendista, probablemente no va a tanto. Y probablemente la democracia, la ciudadanía, que es cada vez, como decía antes, que está cada vez más expuesta y es cada vez más inteligente a la hora de percibir maniobras de este tipo, pondrá remedio y buscará maneras de compensarlo. Pero si nos vamos al extremo,
Al final lo que estamos haciendo es ir a un sistema caudillista en el que el hombre o la mujer es el partido, es el poder, es la institución, es el Estado. Estar en el siglo XXI, haber evolucionado tanto y acabar con el lema del Rey Sol de hace unos cuantos siglos es un poco, me parece un poco problemático. Sí, estoy de acuerdo y creo que esto sobre todo se refleja en las nuevas formaciones políticas, ¿no? Que nuevamente vemos que a veces cuando cae el líder también cae la formación y eso al final significa que bien sea por las raíces que ha tenido en la sociedad, porque ha aparecido otra opción política nueva que puede sustituir esa demanda que estaba atendiendo, o simplemente porque los votantes votaban a la persona, pues quizás lleva a que definitivamente haya una centralidad mayor del liderazgo que de las siglas políticas, nuevamente, sobre todo en las nuevas fuerzas políticas. Creo que las fuerzas políticas tradicionales, sobre todo en elecciones locales, elecciones autonómicas, se nota que tienen una estructura territorial y unas raíces con el territorio que les permiten pervivir, y que de hecho la comunicación política en este tipo de elecciones normalmente se focaliza mucho a la relación con los vecinos, más que a potenciar a un liderazgo, ¿no? De todas maneras, también creo que el tema de que se estén centralizando las cosas más en el liderazgo tiene que ver también con la demanda de humanización de la política, ¿no? Creo que a raíz de la crisis económica, sobre todo, que también fue una crisis política, hubo esta fractura de confianza con las instituciones y que al final nosotros necesitamos encontrar a alguien en quien confiar, alguien que nos caiga bien, alguien con quien nos sintamos representados. Y eso es muy difícil tenerlo cuando vives en una tribu, ¿no? Que son millones de personas en un estado, no es solamente tu barrio, por ejemplo, y necesitas conocer cosas personales de este líder político para fiarte de esta persona. Entonces creo que eso también ha hecho que eso, junto con las redes sociales, que nos dan obviamente acceso a otro tipo de contenidos y comunicación, hace que también se haya apostado por compartir factores más personales de la vida de los líderes, y que eso quizás no es necesariamente algo negativo, porque humanizar la política y tener presente que al final la persona que ves en el Congreso no solamente es como tú, es que debería ser como tú, ¿no? Es importante que la política refleje a la sociedad y por tanto que los políticos sean ciudadanos. Creo que eso también tiene esa vertiente positiva, ¿no? Aunque definitivamente, como decíais, pues jerarquizar las instituciones en general solamente perpetúa pues sistemas patriarcales y etcétera que no son lo que personalmente considero positivo para la sociedad. Pero también creo que esa humanización no siempre es negativa y que incluso puede ser necesaria. Pero, Alba, justo al hilo de lo que estás diciendo, en este punto de los liderazgos, antes hemos comparado este show de Caiga quien caiga de los años 90 finales con El Hormiguero, ¿no? Cuando ha comparado Daniel, y claro, me da la sensación de que en esa humanización no se mostraban antes mucho más cercanos a esos líderes políticos, donde de repente entraba el Gran Wyoming a Moncloa con Aznar, o abordaban a un líder de un partido en una feria, una fiesta, una convención, de lo que sea, o al rey mismo, al de Juan Carlos. Y ahora de repente cuando van al Hormiguero tienes esa sensación de que ha dicho Daniel, de los recortes, ¿no? De que está todo perfectamente milimetrado, cogido con pinzas, y te provoca mucha más artificiosidad. No sé qué os parece. Sí, todo antes, en el mundo del periodismo y las fuentes del periodismo, era mucho más cercano. Si preguntas a un periodista deportivo cómo era antes la relación con los futbolistas y cómo es ahora, te va a decir, bueno, es que antes era una maravilla. Antes los periodistas deportivos entraban en el vestuario. Acababa el partido de Champions y los periodistas entraban en el vestuario. Ahora no. ¿Por qué? Porque hay un departamento de comunicación. Hay un jefe de prensa, que es el que echa el alto, el que dice aquí no entra nadie, esto se muestra, esto no se muestra, y esto se muestra así y en este momento. Luego, evidentemente, somos seres humanos y hay espontaneidades. Pero creo que es un reflejo de que todo está mucho... de eso que hablábamos antes, ¿no? De lo que afirmaba yo, de que son mucho más conscientes de la importancia que tiene la comunicación y se han creado aparatos, enormes aparatos, en torno a la comunicación.
Es una industria, la comunicación es una industria, la comunicación política o la comunicación de lo que sea, o la comunicación institucional o la comunicación del Real Madrid. Es una industria. Y se ha creado una industria que controla el mensaje y que ha hecho mucho más conscientes a los actores protagonistas de que hay cosas que no pueden hacer o de que hay cosas que no deben hacer, aunque luego las hagan. Y de que hay cosas que aparentemente no pueden hacer, pero les conviene hacer. De que hay normas que les puede beneficiar transgredir. Es decir, hay toda una serie de códigos nuevos que tienen que ver con, yo creo que con eso, con la profesionalización, ¿no? Con que la comunicación política ha ganado terreno, los políticos se han hecho conscientes, la ciudadanía también cada vez más, y hay que profesionalizarlo para que haya mejores mentes pensando en estrategias para hacerlo cada vez mejor. Me parece, es mi tesis, muy básica, pero es mi tesis. Pues voy a aprovechar tu respuesta, Daniel, y antes de dar el turno a Alba para hacer un poco medio la pregunta de cierre. Es decir, en todo este fenómeno que hemos ido desgranando en el programa, y a raíz de esto de la humanización, ¿creéis que hay una forma de quedarnos con estas consecuencias positivas de acercamiento y de cierto interés por participar en la vida pública y poder de alguna forma desechar o minimizar esos impactos negativos que hemos ido mencionando de polarización, crispación, etcétera? Bueno, yo voy a hacer quizás una reflexión un poco general partiendo de lo que ha dicho Daniel, que es que definitivamente hay una profesionalización, también tengo que decir, muy incipiente de la comunicación política, sobre todo comparada con Estados Unidos, ¿no?, que es como el gran referente en ese sentido. Y definitivamente hay una voluntad de controlar el mensaje, pero no solamente por esta idea como de quizás control de la política sobre los medios de comunicación, sino por el conocimiento de que la división de la atención de las audiencias, pensemos cuántas veces si miras Netflix o la televisión estás también con el móvil o estás hablando con alguien. Yo creo que eso lo hace todo el mundo, ¿no? Y nosotros desde la profesión somos conscientes de esto. Entonces, claro, también te ves en esta situación donde si no repites claramente tu mensaje de una manera muy sencilla y muy directa constantemente, es muy difícil que la gente te escuche y es muy difícil que a la gente le quede claro de qué estás hablando tú. Y nuevamente, ahora estás en un terreno de juego donde hay, no es un partido de fútbol donde hay solamente un contrincante, sino que es como una gincana escolar donde hay 10 clases diferentes y nadie sabe muy bien cómo quién va ganando, quién no, qué sector de colores se van a poner de acuerdo, etcétera, ¿no? Entonces creo que en este sentido tenemos que valorar que sí que hay un intento de profesionalización y de control del mensaje, pero no necesariamente es algo que siempre se haga como con maldad o con cinismo, sino que también hay esta voluntad real de llegar a la ciudadanía y de poder expresar un proyecto político, que al final es el objetivo, ¿no? No se trata de, no sé, contar otras cosas de tu vida, aunque las aproveches para hablar de cosas políticas. Y sobre el tema de aprovechar solamente los impactos positivos y los negativos, a ver, yo creo que es más un tema de saber gestionar los impactos negativos y para eso, como siempre, hay que seguir construyendo una ciudadanía crítica ante la recepción de información, sea política o sea de cualquier otro tipo, y también no hay que perder de vista que la democratización no se basa solamente en tener más acceso a la información o en ser capaz de responder a un tuit que hace un político y que seguramente ni siquiera se está llevando las redes a sí mismo, así que si le escribes que muy bien o que muy mal, la persona que lo está leyendo no es esa figura, ¿no? Sino en la capacidad de poder tener un impacto real en las decisiones que luego condicionan la vida de toda la ciudadanía, con lo cual creo que igual que ahora estamos hablando de que la comunicación política es más cercana, se humaniza, etcétera, hay que abrir realmente nuevos canales de participación que tengan un impacto real en el proceso político. Y eso creo que ya no es algo que esté en manos de los comunicadores, sino de las instituciones. Sí, es una reflexión interesante. Yo soy pesimista. Yo creo que no, creo que hemos emprendido un camino que tiene difícil vuelta atrás y que probablemente hará falta un susto de algún tipo para que las cosas se vuelvan a reequilibrar. Pero si pensamos con cierto optimismo en el futuro,
Es cierto que el fenómeno de la espectacularización de la política tiene como cosa buena que lleva a la política a espacios en los que antes no estaba y por lo tanto permite a gente que antes estaba lejos de la política acceder a ella, pero tenemos que ser exigentes, los medios de comunicación, los políticos, las instituciones y los ciudadanos, y tenemos que exigir que ese contacto con la política sea un contacto con la política real, no sea una ficción, de un poco en la línea con lo que decía Alba, no sea una ficción de participación, no sea que lo que recibamos sea cierto, sea honesto, sea verdaderamente humano, no algo fabricado para que parezca humano, que es el temor que siempre existe. Entonces, bueno, creo que pensar que hay una manera de aprovechar los impactos positivos de una cosa que también tiene impactos negativos es una entelequia. Lo que tiene impactos positivos tiene impactos negativos, y cuando apuestas por algo te tienes que comer los dos tipos de impactos, pero me parece que hasta ahora lo negativo puede hacerle más daño a nuestra democracia y a nuestro futuro político en 20, 30 años que lo positivo. Ya veremos. Pues con esta advertencia de Daniel y estas reflexiones finales de Alba concluimos el programa por hoy. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado. A vosotros. Gracias a vosotros. Y gracias, como siempre, a nuestro técnico Pablo Mateos a los mandos y a todos vosotros por seguirnos. Esperamos que tengáis un buen inicio de semana y nos vemos el próximo lunes con una nueva entrega de este viaje.